Considere la siguiente información. La altura h en metros desde el suelo de un objeto que es lanzado hacia arriba desde la parte superior de un edificio de 80 metros de altura. Ojo que me hablaron ya de altura y aquí me la definieron como h de x. O sea, eje y es altura. Eso está dado por el siguiente criterio, que es claramente una función cuadrática con un dominio que son valores que mayores que 0, menores o iguales que 20. Esto es el dominio, que es lo mismo que me lo hubieran dado de la siguiente manera: de 0 a 20. Es exactamente lo mismo. Donde x representa el tiempo en segundos luego de haber sido lanzado el objeto. De acuerdo con la información anterior, la altura que experimenta el objeto durante toda su trayectoria es mayor o igual que, y aquí es donde tenemos que buscar, mayor o igual que 0 y menor o igual que 80 metros. Mayor o igual que 80 metros, menor o igual que 144. Mayor o igual que 0 o menor o igual que 144. Aquí necesitamos analizar cómo es esa función cuadrática. Y la función cuadrática es importante, bueno, primero entender que hay una altura de 80. Esa altura es eje y, recuerden, esto sería el eje y, y esta x, pues obviamente el eje x, que representa el tiempo. Entonces aquí tenemos tiempo y aquí tenemos la altura h. Pero me hablan de un edificio de 80 metros, entonces por acá voy a asumir que aquí está el edificio de 80 metros. Un objeto es lanzado hacia arriba desde la parte superior de un edificio. Quiere decir que este es el edificio y se lanzó un objeto. Recuerden que nosotros en función cuadrática obtenemos una parábola, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Viendo cómo es el criterio, véanlo aquí, menos x al cuadrado, quiere decir que es cóncava hacia abajo y coincide con lo que me están contando, que desde la parte más alta del edificio se lanza el objeto, todo lo que sube tiene que caer. Ahí va la parábola cóncava hacia abajo. Pero me están definiendo un dominio desde 0, este es el 0 de x, hasta un valor de 20. Aquí sería importante que nosotros indagáramos un poco más en la función. Y hay algo que nos ayuda mucho. La calculadora ClassWiz nos facilita mucho este ejercicio con algo que si no tendríamos que haber hecho una fórmula un poquitito más extensa. Voy a ingresar el criterio de la función cuadrática y vamos a ver qué información me da a mí la calculadora. Entonces voy a ingresar los valores de a, b y c. Voy a anotarlo primero aquí. El valor de a es el que está con el x al cuadrado, 1 negativo. El valor de b es el 16 y el valor de c es el 80. Entonces yo me vengo aquí al menú negativo 2, 2. Ese es el clásico modo para poder resolver una ecuación cuadrática teniendo los coeficientes a, b y c. Pues en este caso tenemos la función, tenemos los coeficientes a, b y c y voy a ingresarlos. 1 negativo, 16 y 80. Yo utilizo este modo específicamente, que también está en la calculadora gris, esta parte nada más, para saber las intersecciones. Vean la solución que me acaba de dar. x1 es igual a 20. Ese x1 es igual a 20 quiere decir que la parábola corta el eje x en el 20, pero si salió un x1 quiere decir que existe un x2. Y también lo corta en el 4 negativo, lo que significa que
por aquí en el 4 negativo y por acá en el 20, por ahí pasa la parábola. Pero y aquí es donde hace diferencia esta calculadora. Ya yo tengo las dos intersecciones, x1 y x2, pero si yo le vuelvo a dar igual, vea lo que pasa. Dice max, de punto máximo. Y aquí ya se está refiriendo al vértice, a la parte más alta, en este caso por ser punto máximo, a la parte más alta de la parábola, que se da en el x8, y le vuelvo a dar igual, y en el y144. Quiere decir que esos dos datos, que x vale 8 y que y vale 144, es lo que nosotros conocemos como el vértice de la función cuadrática, que está ubicado en el par ordenado 8,144. Si no tenemos la calculadora CladWiz, entonces esto que ustedes están viendo tenían que resolverlo entre una de las alternativas, aquella famosa fórmula de menos b sobre 2a, menos discriminante sobre 4a, que están explicados en otros videos. Entonces, ahí es donde ustedes, ¿verdad?, ven que la CladWiz hace alguna que otra cosa adicional muy útil para las pruebas. El vértice correspondería a la parte más alta de la función cuadrática, de la parábola en este caso. Entonces ya yo puedo darme una idea hasta dónde llegó el objeto. Aquí, para repetir un momentito porque la calculadora tapó, cuando averiguamos las intersecciones, en este caso con el eje X, una de ellas fue 20, que es aquí, y el otro es 4 negativo, que es por acá. Y luego tenemos, como estábamos diciendo, el vértice. Voy a poner ese punto, que sería 8, que es más o menos por aquí, una aproximación, y 144 simplemente más arriba de el 80. Entonces vean ustedes que este punto que estoy resaltando ahorita, que corresponde al vértice, al punto máximo, porque siempre que tenemos una cóncava hacia abajo, el vértice va a ser el punto máximo, y cuando tenemos una cóncava hacia arriba, el vértice va a ser punto mínimo. Recuerden siempre eso. Ya tenemos la parte más alta, o sea, quiere decir que esta parábola pasa por el 4 negativo, llega hasta el 144 de y baja pasando por el 20 y ahí continúa. Pero nosotros no podemos jugar con la gráfica completa. A mí me están limitando los valores de X, me están dando un dominio de 0 a 20. Entonces yo tengo que analizar en X, en este sector que estoy resaltando ahorita, de 0 hasta el 20. ¿Y qué sucedió en el tiempo 0, en el segundo 0? Lo que sucedió fue que se lanzó el objeto y estamos en este punto. El objeto se lanza, llega a un punto más alto que ya yo sé que son 144 metros, gracias al vértice me doy cuenta de eso. Y luego el objeto cae hasta aquí, que es el segundo 20. Yo no puedo pasarme, es de 0 a 20. En el 0 se lanzó y en el 20 casualmente cayó al suelo. Por lo tanto, ya teniendo eso claro, gracias a la información que me dio la calculadora y sobre todo del vértice, entonces ya puedo contestar a la pregunta. De acuerdo con la información anterior, la altura que experimenta el objeto durante toda su trayectoria es mayor o igual que 0 y menor o igual que 80. O sea, entre 0 y 80. Mentira, porque llegó hasta 144. ¿Qué dice la opción B? Mayor o igual que 80 y menor o igual que 144. O sea, ¿solamente experimentó este pedacito de aquí? No. Experimentó este pedacito de acá cuando subió y luego todo esto cuando bajó. Por lo tanto, la opción C.
experimentó mayor o igual que 0 y menor o igual que 144. En palabras sencillas, entre 0 y 144. Como ustedes pueden ver en esa gráfica, si yo les hubiera puesto esa gráfica así sola, sin esta situación, y se les piden a ustedes busquen el ámbito, ustedes tienen que buscar desde la parte más baja, que es el 0, hasta la parte más alta, que es 144, o sea, entre 0 y 144. Por eso la opción correcta es la C. Y un error que ojalá no hayan cometido es confundir este procedimiento, lo que había que hacer aquí, con una función lineal. Porque cuando tenemos un dominio en otro tipo de función que es la lineal, uno lo que hacía teniendo el dominio para averiguar el ámbito era sustituir el primer valor y el último valor. Se sustituía aquí y con los resultados dábamos el ámbito. Pero en una función cuadrática no podemos confiarnos a hacer eso, porque la función cuadrática tiene un comportamiento diferente. Si alguien cometió el error de sustituir el 0 aquí y de sustituir el 20 acá, lo que les iba a dar era un 0 y un 80 y posiblemente hubiera marcado la opción A. Pero sepan que un ejercicio de función cuadrática necesita de un poquito más. Y en este caso nos facilita un poco el trabajo el hecho de tener a la calculadora CladWiz, porque cuando ingresamos los coeficientes de la función cuadrática, además de sus intersecciones, que son importantísimas, me da también el vértice. Y el vértice es uno de los cálculos que más nos llevan tiempo cuando tenemos que hacerlo completo con la fórmula que les enseñé hace un rato. Entonces espero que haya quedado claro y continuamos con otro ejercicio.